Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la que, vamos a charlar sobre un tema que a todos nos da que pensar, ¿no? La búsqueda del sentido de la vida. Y especialmente cuando nos encontramos con dificultades y, con el hecho de que no somos eternos. Sin duda, un tema que nos intriga y nos une a todos a la vez. Exacto. Y para adentrarnos en este laberinto existencial, hoy nos vamos a centrar en las ideas de Viktor Frankl, un psicólogo que no solo sobrevivió a un campo de concentración nazi, sino que además transformó esa experiencia en una fuente de sabiduría y esperanza. Su libro, El hombre en busca de sentido, es un clásico por algo. Frankl nos enseña que incluso en las situaciones más extremas, el ser humano tiene la capacidad de encontrar un propósito. Totalmente. Y hoy, para profundizar en esto, nos vamos a sumergir en una de sus últimas conferencias. Asumir lo efímero de la existencia. En ella, Frankl nos invita a confrontar la realidad de nuestra propia finitud y a descubrir cómo esa conciencia, por extraño que parezca, puede ser una fuente de libertad y propósito. Lo que me fascina de Frankl es que no le da la espalda al sufrimiento, al contrario. Argumenta que la capacidad de sufrir es una señal de que hemos encontrado un sentido a la vida. ¿No te parece una idea un poco contradictoria? Al principio, pues sí que me chocó un poco, la verdad. Frankl dice, y cito textualmente, paradójica e irónicamente, sin embargo, la persona que ha encontrado un sentido no solo es feliz, sino que al mismo tiempo tiene una extraordinaria capacidad de sufrimiento. ¿Cómo se entiende eso? ¿Acaso el sufrimiento es un ingrediente secreto de la felicidad? Buena pregunta. Lo que Frankl nos dice es que cuando encontramos algo por lo que vale la pena vivir, algo que nos da un propósito que va más allá de nosotros mismos, también estamos dispuestos a soportar más dolor, para proteger o perseguir ese significado. No se trata de buscar el sufrimiento, claro, sino de reconocer que forma parte de la vida y que incluso puede darnos más fuerza y determinación. Tiene sentido. Es como cuando un atleta se somete a un entrenamiento duro para alcanzar una meta. El sufrimiento forma parte del proceso, pero la meta final le da sentido a ese esfuerzo. Exactamente. Y aquí Frankl conecta con la filosofía de Nietzsche, con el concepto de amor fati, o amor al destino. Amor fati, qué concepto tan potente. Pero, seamos sinceros, ¿cómo podemos amar un destino que nos trae sufrimiento? A veces la vida nos da golpes muy duros. Claro, nadie quiere sufrir. Pero amor fati no se trata de disfrutar del dolor, sino de aceptar todo lo que la vida nos depara, lo bueno y lo malo, como parte de nuestro camino. Frankl nos desafía a no solo resignarnos a nuestro destino, sino a encontrarle un sentido, incluso a las experiencias más trágicas. Frankl dice que sabía de eso, ¿verdad? Después de su experiencia en el campo de concentración, escribió: incluso en una coyuntura de un destino ineludiblemente trágico es posible encontrar sentido, atestiguando así la capacidad que el ser humano tiene de transformar una tragedia personal en un triunfo, de crear un logro de un sufrimiento. Es increíble cómo el ser humano puede encontrar la fuerza para sobreponerse a la adversidad. Totalmente. Y eso nos lleva a otro punto fundamental de la filosofía de Frankl, la importancia de nuestra finitud, de nuestra mortalidad. Es curioso, porque a menudo pensamos en la muerte como algo negativo, como la antítesis del sentido. Pero Frankl la ve como un elemento clave para darle significado a la vida. Exactamente. Él plantea una pregunta muy interesante. ¿Qué pasaría si no tuviéramos la muerte como límite? Si pudiéramos vivir eternamente, ¿sería realmente una bendición o una maldición? Es una pregunta que da mucho que pensar. ¿Qué cree Frankl que pasaría? Él argumenta que, sin la muerte, podríamos caer en un bucle infinito de repetición y aburrimiento. Imagínate, si tuviéramos tiempo ilimitado, perderíamos la urgencia de actuar, de aprovechar cada momento. Es como si la muerte de alguna manera nos diera la libertad para vivir. Sabias palabras de un sabio, sin duda. Es que, al saber que nuestro tiempo es finito, nuestros planes y acciones cubren una nueva dimensión. Nos sentimos impulsados a vivir al máximo, a perseguir nuestros sueños, a no dejar nada para mañana. Me recuerda a un dicho popular: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Aunque pensándolo bien, si tuviéramos una vida eterna, tendríamos todo el tiempo del mundo para posponer las cosas. Ajaja, es cierto. La finitud nos pone las pilas, sin duda. Y hablando de ponerse las pilas, me gustaría que habláramos de otro ejercicio que propone Frankl. Uno que me parece realmente poderoso. ¿Te refieres al experimento mental de vivir la vida por segunda vez? Exacto. Frankl nos pide que imaginemos que estamos viviendo nuestra vida por segunda vez, con la posibilidad de corregir los errores del pasado. ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones si tuviéramos esa segunda oportunidad? Es una pregunta que te hace replantearte muchas cosas. Sí, totalmente. Y Frankl lo expresa de forma magistral, cito. Vive como si vivías por segunda vez y como si la primera vez lo hubieras hecho tan mal como estás a punto de hacerlo ahora, obvia. Qué formidable o potente llamamiento supone esto. Exhortar a que nos esmeremos por sacar de la situación que sea el mejor sentido posible, a que intentemos hacer realidad la posibilidad de sentido desde el espíritu de la responsabilidad.
Es como si nos dijera, despierta, aprovecha esta oportunidad, no la desperdicies. Es una llamada a la acción, sin duda. Nos impulsa a tomar las riendas de nuestra vida y a vivir con un propósito claro. Y ese propósito, según Frankl, a menudo se encuentra en la conexión con algo que nos trasciende, ya sea una causa, una obra de arte, la naturaleza o, lo más importante, en el amor y la conexión con otras personas. El amor. Qué tema tan universal. Pero ¿cómo se relaciona esta búsqueda de significado con el amor? ¿Qué papel juega el amor en la logoterapia? El amor es un pilar fundamental en la logoterapia. Para Frankl, el amor es una de las formas más poderosas de encontrar sentido a la vida. Y no se refiere solo al amor romántico, sino al amor en todas sus formas. El amor a la familia, a los amigos, a la comunidad, a la humanidad. Ya veo. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo podemos, a través del amor, construir una vida con más sentido? Frankl cree que al amar a alguien, al vivenciar a alguien en esa condición única e irrepetible, como él dice, estamos experimentando una forma profunda de conexión con algo que va más allá de nosotros mismos. Es decir, que el amor nos ayuda a salir de nuestro propio ego, a conectar con algo más grande que nosotros. Es como si el amor nos abriera una ventana a un mundo de posibilidades. Exactamente. Y al hacerlo, encontramos un sentido que no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la profundidad de nuestras relaciones y de nuestra capacidad de amar. Me gusta esa idea, la de encontrar el sentido en la conexión con los demás. Y me lleva a pensar en otra forma de conexión que también puede ser fuente de significado, el arte. He estado pensando en la idea de que el arte también puede ser una fuente de significado, precisamente por su naturaleza efímera. ¿Qué opinas? Es una conexión muy interesante. Frankl no se adentra mucho en el tema del arte, pero sí menciona que el hombre es un ser orientado al sentido y que encuentra la felicidad cuando tiene éxito en su búsqueda. Y creo que el arte, al igual que el amor, puede ayudarnos a conectar con ese sentido, a experimentar la belleza y la trascendencia, incluso en medio del sufrimiento y la fugacidad de la vida. Es como si arte nos recordara que la belleza existe, incluso en los momentos más difíciles. Y que, aunque todo es pasajero, la experiencia de la belleza puede dejarnos una huella imborrable. Precisamente, el arte nos ofrece un atisbo de eternidad en un mundo finito. Y esa experiencia, esa conexión con la belleza puede ser una fuente de consuelo, de inspiración, de esperanza. Y ya que mencionas la fugacidad del arte, me parece que Frankl hace una conexión muy interesante entre esa fugacidad y, bueno, la fugacidad de la vida misma. Sí, es como si nos dijera que el arte nos seduce precisamente porque es efímero, porque sabemos que no va a durar para siempre, como un amor de verano, intenso pero breve. Exacto. Y de la misma manera, nuestra propia vida, con sus limitaciones y su final inevitable, adquiere un valor especial, una intensidad única. No somos eternos, y eso hace que cada momento sea un tesoro. Es como si ser conscientes de nuestra propia mortalidad nos hiciera apreciar cada instante con más intensidad, como si nos despertáramos de un largo sueño y de repente viéramos el mundo con nuevos ojos llenos de asombro y gratitud. Esa es la idea. Frankl nos invita a abrazar la fugacidad de la vida, a vivir con la conciencia de que cada momento es un regalo, una oportunidad irrepetible para crear algo que tenga sentido para nosotros. Y eso nos lleva de nuevo a la idea de Amor Fati, de amar nuestro destino, incluso con sus imperfecciones y sus límites. No siempre es fácil, ¿verdad? A veces el destino nos da sorpresas que no nos gustan nada. Claro, nadie quiere pasar por momentos difíciles. Pero Amor Fati no se trata de negar las dificultades o de fingir que no existen, sino de integrarlas en nuestra historia, de encontrarles un sentido dentro del tejido de nuestra vida. Es como tejer un tapiz con hilos de diferentes colores, algunos brillantes y otros oscuros. Todos los hilos son necesarios para crear la obra completa. Me gusta esa metáfora del tapiz. Cada hilo, cada experiencia, por difícil que sea, contribuye a la riqueza y a la complejidad de nuestra vida. Pero a veces, cuando estamos en medio de una situación difícil, nos cuesta ver el panorama completo. Nos sentimos atrapados en un laberinto sin salida. Es cierto. Y en esos momentos es importante recordar que no somos simples espectadores de nuestra propia vida, sino que tenemos la capacidad de elegir, de actuar, de crear. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo responder a las circunstancias. Es decir, que no somos víctimas de las circunstancias, sino que tenemos el poder de influir en nuestro propio destino, de dar forma a nuestra propia historia. ¡Qué idea tan empoderadora! Totalmente. No se trata de negar la realidad del sufrimiento o de las dificultades, sino de recordar que siempre tenemos la capacidad de elegir cómo responder a ellas. Y para hacerlo necesitamos tener un sentido claro de propósito, de dirección, de significado. Y ese significado, según Frankl, no se encuentra en las posesiones materiales o en el éxito superficial, sino en algo mucho más profundo, en la conexión con algo que nos trasciende.
Exacto. El significado se encuentra en el amor, en la creatividad, en la dedicación a la causa que consideramos valiosa, en la búsqueda de la verdad, en la conexión con la naturaleza, en la experiencia de la belleza. En definitiva, el significado se encuentra en aquello que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos, con lo más noble y elevado de la naturaleza humana. No en las cosas, sino en las experiencias que nos hacen sentir vivos, que nos llenan de propósito. Precisamente. Y al encontrar ese significado, podemos vivir una vida más plena, más auténtica, más satisfactoria. Incluso en un mundo que a menudo parece empujarnos hacia la superficialidad y el vacío existencial. Es como si tuviéramos una brújula interna que nos guía hacia lo que realmente importa. Hablando de ese mundo que a veces nos empuja hacia la superficialidad, me surge una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esas ideas de Frankl en un mundo que a veces parece ir en contra de todo lo que él defiende? ¿Cómo podemos encontrar un sentido profundo en un mundo que parece obsesionado con la inmediatez, el consumo y la superficialidad? Es como nadar contracorriente, ¿verdad? Es una pregunta muy pertinente. Y creo que la respuesta no es fácil. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con estímulos, con distracciones, con mensajes que nos invitan a buscar la felicidad en lo externo, en lo material, en lo efímero. Es como si nos hubieran puesto unas gafas que nos impiden ver la realidad con claridad. Es decir, que vivimos en un mundo que, a menudo, nos aleja de la búsqueda de un sentido profundo, de una conexión con algo que nos trascienda. Nos perdemos en el ruido y olvidamos escuchar nuestra propia voz interior. Exactamente. Y por eso creo que las ideas de Frankl son más relevantes que nunca. Nos ofrecen un antídoto contra la ansiedad, el vacío existencial y la falta de propósito que, a menudo, experimentamos en la sociedad moderna. Son como un faro que nos guíe en medio de la tormenta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Frankl en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos encontrar esa brújula interna que nos guía hacia una vida con más sentido? Creo que el primer paso es cultivar la conciencia. La capacidad de observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, de tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Me está llevando esto hacia dónde quiero ir? Es decir, que la conciencia nos permite tomar las riendas de nuestra vida, elegir con mayor libertad y actuar de acuerdo a nuestros valores más profundos. No se trata de vivir en piloto automático, sino de ser conscientes de cada paso que damos. Exactamente. Y una vez que hemos desarrollado esa conciencia, podemos empezar a aplicar las ideas de Frankl de forma más concreta. Podemos preguntarnos qué es lo que realmente me importa en la vida, qué me apasiona, qué me hace sentir vivo. Esas son las preguntas clave, ¿verdad? Si pudiéramos responderlas con honestidad, tendríamos la mitad del camino recorrido. Pero a veces nos cuesta conectar con nuestras verdaderas pasiones, con lo que realmente nos motiva. A veces nos cuesta conectar con nuestras verdaderas pasiones, con lo que realmente nos motiva. Es cierto. Y por eso es importante dedicar tiempo a la introspección, a la reflexión, a la conexión con nuestro mundo interior. A veces nos perdemos en el ruido del mundo exterior y olvidamos escuchar la voz de nuestra alma. Y al responder a esas preguntas, podemos empezar a identificar nuestras fortalezas, nuestros talentos, nuestras pasiones, y a partir de ahí podemos empezar a construir una vida con más propósito, con más significado. Es como si tuviéramos un mapa del tesoro y las respuestas a esas preguntas fueran claves para encontrarlo. Exacto. Y también podemos utilizar la idea de vivir la vida por segunda vez como herramienta para tomar decisiones más conscientes, más alineadas con lo que realmente queremos. Es como si tuviéramos la oportunidad de reescribir nuestra propia historia, de corregir los errores del pasado y de tomar un nuevo rumbo. Es una idea muy poderosa. Imagínate poder volver atrás en el tiempo y tomar decisiones diferentes, sabiendo lo que sabes ahora. Las posibilidades serían infinitas. Claro, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él y al hacerlo podemos tomar decisiones más valientes, más auténticas, más acordes con nuestros valores más profundos. No se trata de vivir con arrepentimiento, sino de utilizar la experiencia para construir un futuro mejor. Y también podemos utilizar las ideas de Frankl para afrontar las dificultades de la vida con mayor entereza, con mayor resiliencia, porque seamos sinceros, la vida no siempre es un camino de rosas. Sin duda, Frankl nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero que no tiene por qué ser sinónimo de desesperación. Podemos encontrar un sentido incluso en las experiencias más dolorosas. Podemos transformar la adversidad en una oportunidad para crecer, para aprender, para fortalecernos. Es como si las dificultades fueran un crisol en el que se forja nuestra alma. Es una idea muy reconfortante, la verdad, saber que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar un sentido, una oportunidad para crecer, pero ¿cómo podemos hacerlo en la práctica? ¿Cómo podemos conectar con esa fuerza interior que nos permite superar las adversidades? Frankl nos dice que podemos hacerlo conectando con algo que nos trasciende, ya sea a través del amor, el arte, la naturaleza o la dedicación a una causa que consideramos valiosa. Es como si encontráramos un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Es decir, que al conectar con algo que nos trasciende,
Encontramos una fuente de fuerza, de esperanza, de motivación que nos ayuda a superar los obstáculos y a seguir adelante. Es como si encontráramos un motor interno que nos impulsa a seguir caminando, incluso cuando el camino se pone difícil. Exactamente. Y es importante recordar que aplicar las ideas de Frankl no significa que debamos vivir una vida perfecta o libre de sufrimiento. La vida es un viaje lleno de altibajos y el sufrimiento forma parte de la experiencia humana. Entonces no se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de aprender a navegarlo con sabiduría y valentía, de encontrar el sentido en el dolor, la belleza en la imperfección, la fuerza en la vulnerabilidad. Exacto. Frankl nos ofrece un camino fácil o una receta mágica para la felicidad. Nos invita a abrazar la complejidad de la vida con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus tristezas. Nos invita a vivir con los ojos bien abiertos, aceptando todo lo que la vida nos ofrece, lo bueno y lo malo. Es decir, que se trata de aceptar la vida en su totalidad, con sus imperfecciones y sus límites, y de encontrar un sentido profundo en medio de esa complejidad, de convertirnos en exploradores de nuestra propia alma, en buscadores de tesoros escondidos en las profundidades de nuestro ser. Esa es la idea, y al hacerlo, podemos vivir una vida más plena, más auténtica, más satisfactoria, sin importar las circunstancias que nos toque enfrentar. Podemos convertirnos en los artistas de nuestra propia vida, creando una obra maestra única e irrepetible. Y hablando de convertirnos en los artistas de nuestra propia vida, hay una frase de Frankl que me parece clave para entender esta idea. ¿Cuál es? Me pica la curiosidad. Dice así: quizá ahora podríamos decir que vivimos en una sociedad en la que no se busca el sentido de la vida ni el valor de la vida, sino el valor de utilidad. Es como si nos hubiéramos convertido en máquinas de producir en lugar de seres humanos que buscan un propósito. Es una crítica bastante contundente a la sociedad moderna, ¿verdad? Parece que nos hemos obsesionado con la productividad, con la eficiencia, con obtener resultados tangibles, y en ese proceso hemos olvidado lo que realmente importa. El sentido del valor, la conexión con algo que nos trasciende, es como si nos hubiéramos perdido en el bosque y ya no supiéramos cómo encontrar el camino de vuelta a casa. Exacto, y por eso creo que las ideas de Frankl son tan relevantes. Hoy en día nos invitan a cuestionar esos valores dominantes, a buscar algo más que la simple utilidad, a recordar que somos seres humanos, no robots. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esa trampa? ¿Cómo podemos encontrar un sentido profundo en un mundo que parece valorar todo en términos de utilidad? A veces me siento como un hámster corriendo en una rueda, dando vueltas y vueltas sin llegar a ninguna parte. Creo que la clave está en cultivar la conciencia, en preguntarnos constantemente: ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Qué valor tiene esto para mí? ¿Me está llevando esto hacia una vida con más sentido? Es como si tuviéramos un filtro que nos ayuda a separar lo esencial de lo superfluo, lo que realmente nos nutre de lo que nos vacía. Me gusta esa imagen del filtro. A veces nos dejamos llevar por la inercia, por las expectativas de los demás, por la presión social, y terminamos haciendo cosas que no nos llenan, que no nos hacen felices. Es como si viviéramos la vida de otro en lugar de la nuestra propia. Exactamente, y Frankl nos invita a recuperar el control de nuestra vida, a tomar decisiones conscientes, a atrevernos a decir no a lo que no nos aporta nada y a decir sí a lo que nos hace vibrar, a lo que nos llena de energía, a lo que nos conecta con nuestro propósito. Y eso me lleva a pensar en la importancia de la creatividad, de la capacidad de crear algo nuevo, algo que exprese nuestra individualidad, nuestra visión del mundo, no solo en el arte, sino en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin duda, Frankl creía que la creatividad es una de las expresiones más elevadas del espíritu humano, una forma de conectar con algo que nos trasciende, de dejar nuestra huella en el mundo. Es como si tuviéramos una chispa divina en nuestro interior que nos impulsa a crear, a innovar, a dar vida a algo nuevo. Y esa creatividad no se limita al arte, ¿verdad? Podemos ser creativos en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en la forma en que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Se trata de encontrar nuevas formas de hacer las cosas, de aportar nuestra propia voz, nuestra propia visión. Exactamente, se trata de vivir con una actitud de curiosidad, de apertura, de experimentación, de no tener miedo a probar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort, a romper con los moldes preestablecidos, y al hacerlo podemos descubrir nuevas pasiones, nuevos talentos, nuevas formas de vivir una vida con más sentido. Y para terminar, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre una pregunta. Si tuvieran la oportunidad de vivir su vida por segunda vez, sabiendo todo lo que saben ahora, ¿qué harían diferente? ¿Qué decisiones cambiarían? ¿Qué camino tomarían? Es una pregunta que nos puede dar muchas pistas sobre lo que realmente valoramos, sobre lo que realmente queremos en la vida. Es una pregunta muy poderosa que nos invita a revisar nuestras prioridades, a valorar lo que realmente importa, a tomar las riendas de nuestro destino y a crear una vida que esté alineada con nuestros valores más profundos, y al hacerlo podemos transformar nuestra vida en una obra de arte
en una expresión única e irrepetible de nuestra esencia, de nuestra historia, de nuestra búsqueda de sentido. Y con esa invitación a la reflexión damos por terminada nuestra inmersión en el pensamiento de Viktor Frankl. Esperamos que esta conversación les haya inspirado a buscar un sentido profundo a sus propias vidas, incluso en la fugacidad de la existencia. No olviden consultar las notas del programa para encontrar enlaces a la obra de Frankl y a otros recursos que les puedan ayudar en su búsqueda, y recuerden, la vida es un viaje, disfruten del camino. Hasta la próxima.